RCR, la red que comunica y une al Perú. Bienvenidos al siguiente bloque de Enlace Regional y RCR, Red de Comunicación Regional. En esta parte del programa tenemos un joven candidato. En realidad, el gran reto en el país es incursionar y asumir los retos, ¿no? Y es el caso de Daniel Olivares Cortés. Él es candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Morado con el número 20, con estudios en Derecho y Ciencias Políticas y actualmente dedicado a la comunicación social y política. Daniel, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Conversábamos en la antesala, ¿no? El hecho de tomar una decisión de incursionar en política, ¿no? ¿Por qué? La gran pregunta es, siendo joven, buscando otra perspectiva, pero te detienes en el espacio, en el camino y dices, voy a entrar a política. Lo primero que creo que es importante es que no haya existido ese día en el que me levanté de la cama, me miré al espejo y dije, yo soy. Porque yo no creo en eso. Claro. No creo en los mesías y tal. Yo creo que hay que ver la vida de cada uno, cómo se ha ido dando y cómo van decantando, ¿no? Porque la vida nos va llevando por distintos lugares, ¿no? En mi caso, creo que vamos a encontrar coincidencias en eso. Yo he trabajado mucho comunicación política desde atrás del mostrador, digamos. Claro. Entonces he visto cómo se toman las decisiones, cómo se discute entre una parte y la otra, cómo no se llega a acuerdos por cosas personales a veces, ¿no? Ni siquiera por... ¿no? Y a uno le da bastante frustración ver que las cosas no avancen cuando podrían avanzar. Por ejemplo, nos hemos enfrascado en 3 años de peleas entre Keiko Fujimori y el expresidente Kuczynski por formas, porque Keiko Fujimori sinceramente pensaba que le habían robado la elección y hizo todo para destruir a la otra parte. Y mientras tanto, mientras esa guerra política se da, ¿dónde quedamos las personas? Entonces, cansado de esas formas de no hacer política, porque hacer política es ponerte de acuerdo con quien no estás de acuerdo en todo principalmente, decido yo tratar de usar mi experiencia en el derecho, mi experiencia en la comunicación, para tratar de crear estos puentes y lograr que la política sea más útil para las personas. Leía tu hoja justamente de vida y hay un tema que me parece interesante. Tú dices que tu propuesta es que en el Perú nadie hace política actualmente, ¿no? Y eso es interesante, ¿no? Porque la política es el arte justamente de sentarse, de conversar, de discrepar, de opinar, de tener puntos de vista, matices, pero no de enfrascarse en una guerra como la que tenemos actualmente, ¿no? Intestina, irreconciliable, o sea, extremadamente ya polarizada. Es decir, no tenemos ninguna voluntad de cambiar. Sí, a mí me preocupa, he estado en debates con algunos otros candidatos de otros partidos y varios de ellos han dicho, yo no soy un político y no vengo a hacer política. Y me preocupa porque estamos entendiendo que la política es algo negativo, cuando en realidad es algo ausente. No tenemos política hace rato. Política, como tú bien dices, José, es ponerte de acuerdo con el otro lado, con quien normalmente no tiene mis creencias, porque esa es la chamba. La chamba, si uno quiere ir a contar sus ideas y que todo el mundo le rinda pleitesía, pues que se vuelva, no sé, cantante, que haga otra cosa, ¿no? Claro. ¿No? Yo imagino que a Pedro Suárez, a Marco, básicamente van, cantan y los aplauden, pero el político no es su chamba es sentarse con el lado opuesto y llegar a un punto en común para que las cosas avancen y el ciudadano se vea beneficiado, y eso no lo está haciendo nadie. No, y además someterse a un escrutinio de la población, por un lado, escuchar a la población, trasladar esa propuesta a la población y someterla justamente a un diálogo entre la colectividad política. De eso se trata, ¿no? Sí, es que y ahí justamente en lo que tú mencionas, ahí es donde empieza la desconexión entre la ciudadanía y los políticos, ¿no? Porque hay una gran desconexión, nadie lo puede negar, y esa desconexión yo la he visto ya desde mi experiencia detrás de mostrador, digamos, en cómo las autoridades, una vez que son elegidas, no sé, pero se les ocurre que es como que se transformaran, ¿ya? Como empiezan a generar, como ya no necesitan el apoyo del ciudadano para el voto, por ejemplo, empiezan a alejarse y creen que como ya tienen la autoridad que te da el Estado por un puesto, ¿no? Por el cargo que se te da, ya no necesitas escuchar a la gente, ya no necesitas acercarte. Por ejemplo, en el Partido Morado tenemos una propuesta que me parece bien bacán para este Congreso, que es recuperar las audiencias públicas. Existían las audiencias públicas en el Congreso, pero ahora ¿para qué se usan las audiencias? Se usan para que el congresista o la congresista presente el libro que escribió, o para contar sus ideas sobre la constitucionalidad de cualquier cosa. Eso no le importa a nadie.
¿Para qué podrían servir las audiencias si es que estuvieran bien diseñadas, cuándo se hacen, cuándo no, cómo se convoca a la gente, al ciudadano, a los colegios profesionales y tal? Podríamos empezar a romper esta distancia que existe entre las personas y el Congreso. Yo he visto a varias personas a modo de broma cuando cerran el Congreso, ya, ¿quién lo necesita? Que pongan un tambo ahí en el Congreso. Esa sensación es bien peligrosa. Necesitamos acercar a la gente a su Congreso. Entonces, por ejemplo, las audiencias públicas podría ser una de las formas de miles, ¿no?, de otras que tenemos que hacer para empezar a acercar a la gente con su Congreso. ¿A ti te invitan al Partido Morado? Sí, me invitan. Yo lo conocí a Julio hace años, en realidad, en la primera campaña, cuando era Julio y unos cuantos, digamos, ¿no?, que era un poco más personalista, digamos, de esa campaña. Y estuve con él, lo apoyé un buen tiempo, de manera gratuita, porque creí en su palabra, lo conocí cuando él estaba en el Estado y me pareció que era una persona muy ejecutiva, que funcionaba muy bien. Pero bueno, cuando nos eliminan la candidatura, como un mosquito, ¿no?, jueces corruptos, Julio decide hacer partido. Julio decide, recolectó firmas, ni siquiera se había dado la segunda vuelta entre Kuczynski y Keiko, y Julio ya estaba recogiendo firmas. Yo decidí no acompañar la creación de ese partido, me seguí profesionalizándome, seguí trabajando, y ahora, hace poco, empezando el año, empezamos a hablar con Julio nuevamente a ver cuál iba a ser mi rol en el 21. Yo creo que Julio, en principio, lo que quería es que yo esté nuevamente detrás del mostrador como asesor político y tal, porque nos llevamos bien, le gusta mi estilo, creo. Pero yo le dije que estaba listo para pasarme al otro lado, ¿no? Que no tenía nada que esconder, que tenía mucho que aportar. A él le pareció muy bien y desde ahí emprendimos esta alianza, digamos. Tú eres joven. ¿Cuáles son las propuestas centrales que estás llevando al Congreso? Hay dos ejes principales en las propuestas que estoy llevando. Lo primero es lo que se tiene que hacer y es lo que todos los candidatos van a decir, y es bien importante quién te lo diga, que es lo estructural. La reforma política, terminarla, la reforma de nuestro sistema judicial y la lucha anticorrupción, terminarlas. Hay cosas bien específicas y ahí tenemos muchas propuestas del partido, pero me quiero enfocar en el segundo paso porque de lo primero todo el mundo está hablando, inmunidad parlamentaria, la segunda parte, que es mi propuesta diferencial, digamos. Yo digo que yo quiero recuperar el respeto, empezar a recuperar el respeto en nuestra ciudad. No se va a recuperar en año y medio, pero quiero sentar las bases y te digo cómo. Presionando, con mi rol de la representación y la fiscalización que voy a tener como congresista, a las autoridades que nos deberían dar servicios que no nos dan, que han se comprometido a darlos y no nos dan. La Autoridad Única del Transporte, la Municipalidad de Lima, la Policía Nacional, tienen servicios que nos tienen que dar como ciudadanos y están comprometidos por ley a darnos, que no nos lo dan de manera satisfactoria. Ahí, ¿cuál es el rol de un congresista? Presionar en los lugares correctos para que se destraben cuellos de botella, para que las cosas sucedan. Por ejemplo, la Autoridad Única del Transporte, que es la que va a ordenar nuestro transporte. Iba a empezar en mayo, supuestamente, sus funciones. Después en abril. Después en junio. ¿Qué mes estamos? Estamos diciembre y todavía ni siquiera, recién tienen oficinas, creo. Ahí debería haber un congresista buscando a María Jara, por ejemplo, la presidenta de la ATU, y decirle: señora Jara, ¿qué necesita? ¿Cuál es su problema? ¿Quién la está frenando? ¿Y por qué no se ha cumplido? ¿Y por qué no se cumple? ¿Cuál es el cuello de botella y a quién nosotros? Y yo como congresista me trepo en ese hueco y como un dedo, por eso nuestro lema es joder para transformar, que ese es nuestro lema, presionando, ser un dedo, presionar para que las cosas pasen. Esa es la primera parte de la propuesta. Voy a estar bastante metido en este año y medio trabajando con autoridades para destrabar cuellos de botella. Y lo segundo, hacer que esas autoridades también cumplan con sancionar a los ciudadanos que no cumplimos la ley. Porque cuando tú no cumples la ley como ciudadano, afectas mi derecho como ciudadano que estoy al costado. Cuando tú te pasas un rojo o cuando te pasas la línea peatonal y yo estoy cruzando como peatón y casi me chancas, estás afectando mi libertad. Entonces necesitamos que el ciudadano sienta nuevamente que las autoridades nos están protegiendo y que si alguien se pasa las reglas va a ser sancionado. Porque ¿qué pasa si yo siento que la policía, por ejemplo, o la autoridad no va a sancionar al que pasa las reglas? Es muy peligroso porque yo voy a querer hacer justicia con mis propias manos. Ya hemos visto peleas en las calles, ya hemos visto la vez pasada un profesor de colegio que acuchilló a otro por la impotencia que sienten, y eso es por la sensación de que nadie me va a proteger, de que yo tengo que estar, que alguien me va a meter el carro, yo se lo meto primero. Eso de ahí lo tenemos que romper y yo creo que es con la certeza o con que se sienta el ciudadano de que si yo me paso la regla, alguien me va a sancionar. Si alguien se pasa la regla, alguien lo va a sancionar. Por lo tanto, hay que empezar a cumplirlas. Hay que empezar por ahí. El cinturón de seguridad, muchas veces a mí como comunicador me decían, hay que hacer una campaña para cambiar tal costumbre, así como pasó con el cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad no lo usaba nadie, hasta que empezaron a multar. Informaron por ahí, pero no hubo campaña. Multaron y ahora súbete a un carro y no ponte cinturón. Todo el mundo se acostumbró. Entonces, la sanción y la educación van de la mano. Y en eso también me voy a meter.
No, y en efecto, ¿no? Y hay que generar una cultura de respeto. Estoy Así es. totalmente de acuerdo cuando tú dices hay que buscar generar respeto, ¿no? Y eso parte justamente de brindar ejemplos, de brindar espacios donde la colectividad esté al tanto, esté bien informada y sobre todo, ¿no? Se sienta protegida, ¿no? Porque en medio de todo esto, y me comentabas hace un momento tú, estando detrás del mostrador, ha visto tantas cosas. La corrupción está en medio de todo esto. Así es. Entonces, ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo generamos respeto en medio de una vorágine de corrupción que tenemos en el país, ¿no? Yo creo que con dos cosas, con sanción efectiva, que está sucediendo, ¿ah? En los países alrededor nuestro nos ven con los ojos abiertos de huevo tibio porque dicen, oye, ¿cuántos presidentes tienen en la cárcel? A mí me han preguntado amigos que viven afuera. No, nadie está viendo. El propio Papa Francisco cuando vino, enumeró cómo es posible que en el Perú los 4 últimos presidentes estén presos. Que es fatal. O sea, es la percepción que tiene la opinión pública mundial del Perú, ¿no? Sí, pero tiene una doble percepción. Yo estuve en Colombia hace poco y ahí me decían, yo decía, pucha, sí, que vergüenza, digamos, ¿no? Que tengamos tantas autoridades en la cárcel. Y me decían, vergüenza, no, todo lo contrario. Acá cuando están a punto de agarrar a alguien, a un pez gordo, se suicida misteriosamente el día anterior el testigo. Eso es mucho peor. Yo prefiero que vayan cayendo al menos las personas y nos vayamos viendo las caras y al menos tocar fondo, porque estamos tocando fondo, En efecto. pero al menos verlo, a que estén las cosas escondidas, ¿no? Bien, Daniel, ha sido sumamente grato conversar contigo. Te comprometo a estar en otra oportunidad Cuando para quieran. compartir sobre temas que en realidad veo que tienes una agenda bastante interesante para plantearlo al Congreso. Tema de salud mental, que me parece interesante y que creo que te comprometo por una próxima oportunidad para seguir conversando de este tema. El tema de salud mental, solo chiquitito, es bien importante porque, por ejemplo, se ha sacado una ley que está muy bacán y es muy importante, pero no se ha incluido a los psicólogos. Se ha incluido a los psiquiatras, como si estuvieran el que es Claro. un poquito más grave, pero a los psicólogos no se les ha incluido en la ley. Entonces, hay varios ajustes pequeños que van en la línea también de cómo convivir entre nosotros. Necesitamos salud mental en los colegios, por ejemplo, y en fin, muchas cosas más que ya hablaremos. En efecto, estuvo con nosotros Daniel Olivares Cortés, candidato al Congreso de la República en Lima por el Partido Morado con el número 20, con estudio de Derecho y Ciencia Política y dedicado a la comunicación social y política con el lema. Joder para transformar. Entren a mi página web, danielolivares.p, y ahí podrán ver todo lo que estamos planteando. Muy bien, te agradezco nuevamente la gentileza, Daniel. RCR, la red que comunica y une al Perú.